Bueno, y ahora sí, para ya terminar lo que es este tema, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el video anterior nos quedamos con lo que era el ataque japonés a Pearl Harbor, ¿verdad? Que yo les decía que básicamente fue la razón por la cual Estados Unidos toma la iniciativa de incorporarse a la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta este momento Estados Unidos no había tomado acciones, básicamente no se había involucrado, ¿verdad?, en la guerra. Acordémonos que la posición geográfica de Estados Unidos pues le da grandes ventajas con respecto a cualquier conflicto a nivel mundial, ¿verdad? Al norte pues fronterizo con Canadá, que Canadá pues, es un íntimo aliado y amigo de ellos. Al sur es México, ¿verdad? Es un país tercermundista que en realidad pues no genera este tipo de conflictos. Y pues tanto en el este como en el oeste pues es mar. Entonces esta posición a Estados Unidos le permite no involucrarse en conflictos. Pero ante el ataque que se dio por parte de Japón a esta base militar que decíamos que se encuentra ubicada en Hawái, en Pearl Harbor, eh, pues Estados Unidos toma la batuta o la iniciativa, mejor dicho, y se decide a involucrarse. Esta decisión la toma el presidente Theodore Roosevelt. Vea, dice en febrero, estos son hechos, otros hechos, acuérdense que en el video anterior estuvimos viendo, nos quedamos hasta 1942, ¿verdad? En febrero del 43, ¿verdad? Eh, en la conferencia en Casablanca, capitulación sin condiciones de Alemania, abril-mayo, habitantes del gueto judío de invasores se alzan contra los nazis, eh, en julio operación, y en diciembre Roosevelt, Churchill y Stalin se reúnen para decidir estrategias de guerra. Ah, aquí pues como les digo, ya Estados Unidos ya se había involucrado. Si quieren vamos a regresar un poquito a lo que era 1942. Mire, triple ofensiva japonesa, ¿verdad? Alemanes marchan hacia el sur de Rusia, desde el Cáucaso, Stalingrado, 8 de noviembre, fuerzas angloamericanas desembarcan en Argelia y Marruecos, ¿verdad? Y allá tenemos el dato, ¿verdad? El 7 de diciembre, el ataque japonés a la flota norteamericana anclada en Pearl Harbor. Entonces, estos hechos llevaron, ¿verdad?, a este tipo de acciones. eh, Se habla de los tres gigantes, así se le denomina a los tres presidentes, en el caso de Roosevelt de Estados Unidos, Churchill de Inglaterra y Stalin de Rusia, ¿verdad? Eran los tres gigantes que en algún momento ellos se unen, ¿verdad? Eh, para terminar con la amenaza en este caso de Alemania, ¿verdad? De Adolfo Hitler. En 1944 se da en el 6 de junio el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía. Esto es clave, la famosa guerra de Normandía, porque esta es la parte cuando Inglaterra, acuérdense que Inglaterra es una isla, y entonces Inglaterra toma las costas de Francia, en Normandía, y es a partir de ahí que se empieza lo que es la reconquista del continente, del país de Francia, y esto fue apoyado ya por Estados Unidos con sus eh, tropas aéreas, ¿verdad? Ya las tropas norteamericanas se encontraban en territorio inglés, entonces junto con las tropas inglesas, ellos atacan Normandía y logran eh, recuperar el territorio francés. Dice que el 20 de julio se da un fracaso del atentado contra Hitler y mire, ya el 25 de agosto se logra la liberación de París, ¿verdad? Que ya, pues, estamos hablando de la capital de Francia, es un ícono, ¿verdad?, de cómo empieza a darse la reconquista de Europa. Para 1945, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Lo que los tres grandes se ponen de acuerdo sobre la Organización de las Naciones Unidas en febrero. En febrero y marzo, la batalla de Okinawa, ¿verdad? El 12 de abril muere Roosevelt, comienza la batalla en Berlín. 26 de abril, arresto del marshal Petain. Y el 30 de abril, el suicidio de Hitler, ¿verdad? Pero bien interesante porque imagínense, 30 de abril, 30 de abril, suicidio de Hitler, se supone, porque eso todavía está como veremos, o sea, eso es un mito, ¿verdad? Una leyenda urbana, dicen. Algunos dicen que se suicidó, otros dicen que lo capturaron los estadounidenses y lo mataron, otros dicen que huyó de Alemania, que se fue para Argentina, algunos dicen que hasta en Argentina. Esas son cosas que están ahí, ¿verdad? Pero
lo interesante es de estas fechas son esto. El 30 de abril se supone que muere Hitler. Con esto se supondría que la guerra tendría que haber llegado a su final, ¿verdad? Si el principal líder había caído, se suponía que la guerra. Pero imagínense cuántos meses después, mayo, junio, julio, agosto, mayo, 3 meses después, el 6 y el 9 de agosto, se dan los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Esto hay que decirlo claro, muchachos, es uno de los hechos históricos más tristes del ser humano, ¿verdad? Definitivamente que el presidente de los Estados Unidos y los estadounidenses como tales deben de estar conscientes que han sido el único país que se ha atrevido a utilizar este tipo de fuerza, ¿verdad? Militar, en el caso de las bombas atómicas, ¿verdad? Y que tristemente ustedes saben que muchas veces en los conflictos militares los que menos salen afectados son los mismos enfrentados, ¿verdad? Los grupos enfrentados y muchas veces los que mm, son mayormente afectados son las poblaciones civiles. Entonces, entre la gran cantidad de muertes de estas dos bombas, lo más seguro es que fueron civiles que no tenían nada que ver con el conflicto. Pero bueno, esas son decisiones que se tomaron en el momento, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen de lo que es la nube, ¿verdad? Que se vio por el bombardeo, ¿verdad? Y bueno, consecuencias de estas bombas, silueta, miren, ahí pueden ver en esta imagen, eso es realmente dramático, como una persona, se dibuja la silueta de una persona en una pared, ¿verdad? Que básicamente quedó pulverizada, ¿verdad? Y la ciudad totalmente devastada. Estas ciudades quedaron siendo ciudades fantasmas casi, ¿verdad? Porque la radiación atómica no permite, ¿verdad? Que la seguir viviendo, ¿verdad? En estos lugares y por lo tanto pues quedaron ahí. Luego las consecuencias ya a nivel general de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de muertos, ¿verdad? Como les decía, en su mayoría civiles. Gran parte de las ciudades de Europa, Japón y China quedaron devastadas tras los bombardeos. Estados Unidos y la Unión Soviética salieron fortalecidos. Sus diferencias ideológicas los llevaron a un enfrentamiento casi inmediato, ¿verdad? Muchos dicen que termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la famosa Guerra Fría. Eh, esos son temas que los vamos a ver más adelante, pero es una guerra que va a durar casi 40 años, ¿verdad? Entonces, y que básicamente fue consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Luego se da el anexamiento, o sea, se unen Estonia, Lituania, Letonia, parte de Finlandia y Polonia a la Unión Soviética, quedan como parte del bloque de la Unión Soviética, y Alemania queda dividida en dos. La zona occidental, ocupada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, forma un gobierno democrático, y la zona oriental, ocupada por los soviéticos, forma un gobierno comunista. Se dan alianzas militares, el Pacto de Varsovia y la OTAN. Dichas alianzas militares, pues hasta la actualidad sigue existiendo la OTAN, es Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? Básicamente es una organización militar que está pendiente de todos los movimientos a nivel mundial de diferentes países. Para ponerle el ejemplo, ¿verdad? Lo que pasó con Irán hace unos meses es parte de esos movimientos que están ahí visualizándose por parte de la OTAN. Y bien interesante, chicos, yo les puedo contar, ¿verdad? Cuando estaba chiquito, eh, yo vi, digamos, en un mundial que iban las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental, eran dos Alemanias. Eh, y luego, dos mundiales después, o un mundial después, eh, ver la Alemania ya unificada. Aquí pues hay casos emblemáticos, cosas emblemáticas como lo han sido el muro de Berlín. La ciudad de Berlín estaba literalmente dividida en dos, ¿verdad? Una parte pertenecía a los rusos o a los soviéticos y la otra parte pues Estados Unidos, Francia. Entonces, esas fueron como consecuencias, ¿verdad? Que se fueron dando. Ahí podemos verlo, ¿verdad? Una imagen de cómo Berlín fue destruida casi en su totalidad, ¿verdad? Cuando se da la recuperación de la misma. Y pues en realidad y también es importante mencionar, ¿verdad?
Alemania es una de las potencias en la actualidad a nivel mundial. Y es interesante como un país que pudo haber quedado totalmente destruido y con total eh, abandono, ahora es potencia, ¿verdad? Tal vez no está al nivel de Rusia, al nivel de Estados Unidos ni de China, pero será el siguiente, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Y muchos países de Europa quedaron casi en las mismas condiciones, ¿verdad? Y no hablamos de que, que sean países pobres, ¿verdad? O que sean países subdesarrollados, sino que son países casi siempre todos de primer mundo. Entonces, espero que les haya servido esta explicación sobre la Segunda Guerra Mundial y que les haya quedado claro. Si quieren, ya saben, ¿verdad? Pueden consultarme cualquier cosa. Nos vamos a estar viendo más seguido en estos días en las clases vía Zoom. Estén pendientes, por favor, de los horarios que se les mandaron a sus padres para que no vayan a haber problemas y que no se vayan a perder. Igual, cuídense mucho y un gusto verlos como siempre. Nos vemos.